señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. ¡Uy, qué gonorrea, ñero! Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca del abuso de poder por parte de la policía. Por nombrarles algunos, quisiera mencionar 3 casos especialmente. En 2005, el SMAT ingresó a la Universidad del Valle debido a una protesta que se estaba dando y asesinó a Johnny Silva, un estudiante de 21 años de edad. En 2005 también, durante una marcha del 1 de mayo en conmemoración del Día del Trabajo, varios agentes de policía del SMAT golpearon entre todos a Nicolás Neira, un estudiante de 15 años de edad. Llegaron al extremo de dispararle un gas lacrimógeno en la cabeza. Nicolás murió. En octubre de 2019, un policía miembro del SMAT le disparó una recalzada en la cabeza a un estudiante de 18 años, Dylan Cruz. Este estudiante también murió. Así como estos casos, podría mencionar abusos de poder en contra de vendedores ambulantes, estudiantes, conductores, entre otros. Valga decir que estamos en un estado social de derecho, lo cual implica que todos debemos seguir las normas, tanto los ciudadanos como los servidores públicos. De hecho, los servidores públicos con más veras. Entonces, ¿por qué la policía abusa de su poder? Para responder a esa pregunta, quisiera compartirles 2 experimentos realizados desde la psicología para entender un poco qué sucede con los policías. El primero es el experimento de la cárcel de Stanford. En este experimento se creó una cárcel ficticia, se reclutaron voluntarios y se les dividió en 2 grupos. Unos serían los guardias y otros los presos, completamente al azar. En menos de una semana el experimento tuvo que cancelarse. ¿Por qué? La única regla que tenían los guardias era que no podían usar la violencia física, pero que tenían que dirigir la prisión como ellos consideraran más conveniente. Se le dio poder a los guardias, a los prisioneros no. Resulta que los guardias empezaron poco a poco a aprovecharse de ese poder, no necesariamente con violencia física, sino también con violencia psicológica a través de diversos medios de humillación hacia los prisioneros. A medida que avanzaba el experimento, cada vez eran más sádicos los guardias. Al final del experimento, tuvo que cancelarse porque muchos prisioneros terminaron con problemas psicológicos graves. Este experimento demuestra la gran obediencia que tienen las personas cuando se les da el carácter de autoridad a través de una ideología que los legitima, en este caso el ser los guardias y no los prisioneros. Tenían entonces toda una cantidad de ideas que permitían a ellos abusar del poder de forma legítima. El segundo, el experimento de Milgram, otro experimento que buscaba analizar hasta qué punto una persona podría obedecer a una autoridad aún por encima del daño causado a otras personas. Este experimento requería 3 personas. De un lado estaba el investigador, por otro lado un ciudadano voluntario que cumpliría el rol de maestro y otro que sería un cómplice del experimentador que sería supuestamente un alumno. El investigador le explica al participante, es decir al supuesto maestro, que tiene que hacer ese papel de maestro y tiene que aplicar descargas eléctricas al alumno cada vez que éste falle en una respuesta. Supuestamente era un experimento para demostrar que así aprendían mejor los estudiantes. Era lo que se le decía al ciudadano que iba a hacer el papel de maestro. This electrode is connected to a generator in a second room where we're going with the teacher. Okay. Just make sure that we have a good contact with the skin and so it doesn't cause any. Se preparaba entonces al estudiante en un lugar diferente al que estaba el maestro y al estudiante se le conectaba una supuesta silla eléctrica a donde lo amarraban y le decían que las descargas eléctricas podían ser extremadamente dolorosas. Todo esto lo escuchaba el ciudadano que iba a hacer el papel de maestro. Al inicio, cuando el estudiante falla, el maestro debe presionar un botón que genera una supuesta descarga eléctrica de 15 voltios al estudiante. Cuando vuelve a fallar, se incrementa la intensidad de la descarga hasta un máximo de 450 voltios. That's incorrect, so there'll be 120 volts. Evidentemente este ciudadano que hacía el papel de maestro no sabía que el estudiante hacía parte ya del experimento. El estudiante está actuando, cada vez va aumentando los gritos de dolor, hasta que llega un punto en que dice que es un enfermo del corazón y que le duele mucho,
que por favor suspendan el experimento. That's wrong. 225 volts. Los maestros se ponían nerviosos y querían cancelar el experimento, pero ante la autoridad e insistencia del investigador, quien les dice que continúen, ellos continúan. Los investigadores pensaban que los maestros, a pesar de decirles que continuaran, pararían al llegar a 130 voltios. That's wrong. 240 volts. Y que solamente unos pocos sádicos llegarían a valores más altos. Sin embargo, los resultados del experimento arrojaron que más de la mitad de los participantes llegaron a aplicar hasta 450 voltios a sus alumnos, es decir, el máximo. Ninguno paró a los 300 voltios, límite en el que el alumno ya dejaba de dar señales de vida. That's wrong, mate. 300 volts. Con base en estos dos experimentos psicológicos podemos concluir que una persona a la que se le otorga un poder y unas ideas que legitimen su actuar, es muy probable que termine abusando de su poder sin importar los límites morales. En ese sentido, es por ello y muchas otras razones que no abordé en este video, que desde diversos sectores de la sociedad se exige el desmonte inmediato del ESMAD. Aunque en el video me centré en casos del ESMAD, lo mismo aplica para toda la policía, incluyendo también, por ejemplo, los de tránsito, cualquier persona con cierto poder. Frente a los casos de abuso de autoridad de la policía, les recomiendo que investiguen un poco acerca de qué derechos tenemos, cómo hacerlos valer, qué puede hacer o no un policía y ante quién acudir ante casos de abuso de autoridad. Y si queremos que se dejen de dar esos casos tan vergonzosos, se requiere un cambio de raíz. Es importante crear mecanismos de resistencia ante ese poder. Uno de ellos puede ser una constante veeduría ciudadana que tome fuerza y logre disuadir al policía de actuar erróneamente. Tenemos que perderles el miedo y aprovechar que ahora disponemos de un medio probatorio que antes no teníamos, el celular. Los podemos grabar, les podemos tomar fotos y ya con ello denunciar a los que actúen mal. No se trata de una cacería de brujas en contra de la policía, pero sí de aprender a defendernos ante quienes se aprovechan de su poder. Usted también está grabando, vea. Señor. Y la luz. Señor, lo que pasa es que este celular es así. Si usted considera que este video contribuye a mejorar nuestra sociedad, por favor suscríbase y compártalo en sus redes sociales.